Vamos a comenzar la clase de hoy inicialmente con el control de asistencia. Ya, por favor registren su asistencia para la clase de hoy. Vamos a hacer un breve repaso ya del último tema llevado a cabo, y hoy día vamos a tener nuevamente una práctica sobre este tema, ya, que es el asentamiento inmediato por el método Schmerman, ya. Y se va a tener una pequeña práctica con una relación L sobre B igual a 1. Recuerden que el asentamiento inmediato del método Schmerman requiere de 6 pasos, ¿ya? El primer paso es el cálculo de la carga neta, que es la diferencia entre la sobrecarga efectiva final menos la sobrecarga efectiva inicial a nivel de fundación. El paso número 2 es el cálculo de 3 coeficientes, ¿no? Que se requiere del cálculo de la carga neta en el coeficiente 1. El coeficiente 2 es 1 por el tema de práctico de cálculo en el tiempo de asentamiento. El coeficiente 3 es la relación L sobre B mayor o igual a 0,73. Y el paso 3 es la gráfica del factor de influencia versus profundidad relativa. ¿Ya? Y para este paso se requiere graficar el factor de influencia versus profundidad relativa por debajo del nivel de fundación, ¿no? Que es donde se está aplicando la carga neta. A partir de ahí es que se grafica una profundidad relativa versus factor de influencia. En este caso, cuando L sobre B es igual a 1, la gráfica en la profundidad relativa 0 empieza en 0,1, va hasta una profundidad relativa del ancho dividido entre 2 hasta un pico, y de ahí retorna a 0 hasta una profundidad de 2 veces el ancho de la fundación. Este paso es completado con el cálculo del factor de influencia pico, que es esta ecuación donde tiene la raíz cuadrada de la carga neta, que es el cálculo del paso 1, entre el esfuerzo efectivo vertical en condiciones iniciales. El texto menciona que este esfuerzo es la presión de sobrecarga efectiva previa a la carga de fundación. Entonces, este previo a la carga de fundación indica en condiciones iniciales. Y es una presión, es un esfuerzo que se calcula en la profundidad donde se presenta el pico, ¿ya? En la profundidad donde se encuentra el pico. Entonces, una vez identificado esta gráfica, respetando las profundidades relativas, se tiene que identificar a qué profundidad corresponde ese pico, ¿no? Y se calcula el esfuerzo efectivo en condiciones iniciales en la profundidad donde se presenta el pico. Ese valor nos completa la gráfica de factor de influencia versus profundidad relativa. El paso número 4 es aplicación de 4 reglas que son que en esta gráfica se tiene que tener un límite superior que está definido por la profundidad de aplicación de la fundación de la carga neta, que es la parte superior. Debe haber un límite inferior, que es el límite donde el factor de influencia se hace 0. Debe haber un límite en cambios de estratos, ¿ya? Aquí diferentes módulos de elasticidad indica que son diferentes estratos, entonces debe haber un límite ahí, y debe haber un límite en el pico, ¿ya? En la profundidad donde se ha graficado en el paso 3. Estos límites definen subestratos, ¿ya? Subestratos
que están definidos por estos límites. En este ejemplo hay 1, 2, 3, 4 subestratos que tienen sus propios espesores, sus delta zetas, y tienen sus propios módulos de elasticidad. Vean que en estos dos primeros, al haber un límite en el pico, separan dos estratos, pero ambos estratos tienen el mismo módulo de elasticidad porque están en el mismo suelo. ¿Ya? Y el paso 5 es el cálculo del componente de la sumatoria de factores de influencias entre el módulo de elasticidad por los espesores. De esta sumatoria se refiere a la sumatoria de los subestratos y en cada uno de los subestratos sus espesores y sus módulos de elasticidad multiplicado por el factor de influencia representativo de estos subestratos. El valor representativo es el valor que se encuentra al centro de cada uno de estos subestratos. Para eso se puede utilizar una trigonometría, ¿no? Porque aquí se forman triángulos, ¿no? Entonces, con relación de triángulos, uno puede calcular cuál es el valor que representa todos estos factores de influencia en este subestrato. Como es de forma lineal, el valor representativo sería calculado como el valor que esté al centro de cada uno de estos subestratos. También el texto ofrece las dos ecuaciones que representan estas líneas en función de la profundidad relativa, ¿no? Para el subestrato 4 tuvimos que utilizar la profundidad relativa de 7 metros, porque es el punto medio de ese subestrato. Para el subestrato 2 tuvimos que utilizar la profundidad relativa de 2.5, porque es la profundidad relativa que representa a todo ese subestrato, ¿no? Finalmente, el último paso, una vez que se calcula la sumatoria de factores de influencia representativos de cada estrato multiplicado por sus espesores entre el módulo de elasticidad, se calcula el asentamiento inmediato, que son los tres coeficientes, la multiplicación de los tres coeficientes, que es del paso 2, multiplicado por la carga neta, que es del paso 1, multiplicado por la sumatoria de factores de influencia por espesores entre el módulo de elasticidad, que es el paso 5. Aquí hay que mencionar que tanto la carga neta como el módulo de elasticidad se recomienda que utilicen en kilopascales para que se simplifiquen esas unidades, y el valor que han utilizado en los espesores sea el valor del resultado del asentamiento, porque los coeficientes no tienen unidades, el factor de influencia no tiene unidades, y la carga neta y el módulo de elasticidad están en las mismas unidades, entonces simplifican y el asentamiento calculado queda con la unidad que ustedes han colocado en la ecuación, ¿ya? Ese es un repaso de lo que ya hemos aprendido hace justamente una semana y un poco más, ¿no? Durante este tiempo se les ha recomendado ejercitar, ver el ejemplo 1.3. Hay ejercicios en el texto de ejercicios, y en todo ese tiempo se ha dado el espacio para dudas, ¿ya? Y lo propio ahora, hay un espacio de dudas antes de ingresar a lo que es la práctica, ¿ya? Vamos a revisar el Excel de dudas. Hay tres dudas, ya. Inicié una consulta. ¿En qué se diferencia el método de Salgado y Esmeralda? ¿Podría volver a explicar? Salgado, ya. Vamos a explicarlo. En cuanto al cálculo de asentamientos, habrá una diferencia si la arcilla es normalmente consolidada o no. Cuando veamos asentamientos por consolidación, el método odométrico, vamos a responder esto, ¿ya? Si la arcilla es magra o arcilla o limosa, afectará en los asentamientos.
Cuando entremos en asentamientos de arcilla, vamos a responder estos, ¿ya? Esta duda corresponde a lo ya llevado, que es asentamiento Schmerman. ¿Cuál es la diferencia del Salgado y Schmerman? Schmerman presenta esta gráfica cuando L sobre B es igual a 1 y cuando L sobre B es mayor o igual a 10, ¿ya? Eso es Schmerman. Pero cuando hay una relación de L sobre B entre 1 y 2, lo único que Schmerman atina a decir es que lo que corresponde es hacer una interpolación, ¿ya? Una interpolación lineal en base a una ecuación. Ahorita vamos a ver. Schmerman, aquí está. Dice, por otra parte, la interpolación para obtener I3 cuando L sobre B está entre 1 y 10, es decir, para el caso de Zapata recta, viene dada por la siguiente expresión, ¿ya? Entonces, solamente atina a decir esta relación, esta interpolación, Schmerman en el 73, de que si se tiene una zapata rectangular, es una interpolación entre el comportamiento de una zapata cuadrada y una zapata rectangular, ¿ya? Pero no indica, vean que no indica nada cuál es el procedimiento de cómo crear la gráfica acá, cuando L sobre B es entre 1 y 10, ¿ya? No indica eso. Si se utiliza la cuadrada o se utiliza la rectangular, o se utiliza una interpolación por acá, ¿ya? Entonces, había esa ambigüedad, ¿ya? En el método Schmerman con respecto a una relación L sobre B entre 1 y 10. Ahora, Salgado del 2008, agarra el estudio de Schmerman y dice, bueno, yo propongo que cuando L sobre B esté entre 1 y 10, complementando el estudio de Schmerman, se cree esta gráfica de acuerdo a estas ecuaciones, porque la gráfica que presenta Schmerman sí da una relación L sobre B igual a 1 y sí da una relación L sobre B mayor o igual a 10, pero no indica qué gráfica usar cuando L sobre B es entre 1 y 10. Por eso Salgado complementa a Schmerman con esta gráfica y estas ecuaciones. Salgado 2008. Y con esta gráfica ya se puede aplicar la misma teoría que Schmerman. En realidad, no hay una diferencia entre métodos, sino que Salgado es un complemento a Schmerman para la relación L sobre B entre 1 y 10. Salgado es un complemento de Schmerman. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta con respecto a este método que ya lo hemos visto hace una semana? Ya. Ya, estamos a tiempo. ¿Listo? Sobre gamas saturados y secos, ¿cómo debemos considerar para hallar el esfuerzo total? Bueno, eso es mecánica de suelos 1 y deben recordar
esfuerzos efectivos. ¿Ya? Este es un Excel de dudas de mecánica de suelos 2. Si hay dudas de cómo calcular esfuerzos efectivos con pesos saturados, pesos secos y niveles freáticos, les sugiero que estudien el capítulo número 5 de mecánica de suelos 1, esfuerzos efectivos. Esto es mecánica de suelos 2 y es la aplicación práctica a los conocimientos adquiridos de mecánica de suelos 1. Ya. Entonces, vamos a ir a programarnos ya esta práctica. Ya la práctica número 4, Schmermann, condición cuadrado le puse. Condición cuadrada. Significa que L sobre B es igual a 1. La pregunta es, se pide determinar el asentamiento inmediato. Método Schmermann. ¿Ya? El formulario se va a cerrar a las 9:30. ¿Ya? Van a tener algo así como 45 minutos para resolver este problema. Y los respaldos se deben subir a las 9:45 con su nombre, código CIS y firma, porque la tarea va a cerrarse a las 9:45. Se tiene una figura. ¿Ya? Vean esta figura, que es una fundación que está fundada a los 7 metros, ¿ya? Su nivel de fundación es a los 7 metros. Es una fundación superficial que tiene una relación L sobre B igual a 1, ¿ya? Aquí no es variable, L sobre B es igual a 1. Es una relación cuadrada. El ancho B es variable, ¿ya? Todos van a tener diferentes anchos de fundación. Pero el hormigón, ¿ya? Tiene una base de 80 centímetros y tiene 2 columnas, ¿ya? 2 columnas esta fundación de 0,90 por 0,90 y cada una soporta una carga de 100.000 kilonewtons, ¿ya? Y dice el peso unitario del hormigón es 24 kilonewtons metro cúbico. El peso por encima de la zapata, el suelo, pesa 18 kilonewtons por metro cúbico. Y el peso del agua es variable, ¿ya? Y existe una carga distribuida inicial variable en la superficie, ¿ya? Existe una carga distribuida inicial variable en la superficie. El primer estrato es una arena, ¿ya? De 8 metros, que el peso seco es variable y el peso saturado es variable, ¿ya? Las condiciones iniciales son variables y las condiciones finales son variables, ¿ya? Esta arena de 8 metros tiene un módulo de elasticidad de 40 meganewtons metro cuadrados, la segunda arena de 35, la tercera esta es tercera de 20 y la cuarta de 10 meganewtons, ¿no? Aquí están las profundidades y tienen sus pesos de la arena. Lo que se pide es calcular Schmermann y para eso tienen este formulario donde seleccionan su nombre, se registra la carga neta, los resultados de la carga neta y se registra los coeficientes 1, 2, 3, el esfuerzo de efectivo en el pico que entra a la ecuación del factor de influencia pico y el asentamiento. En el formulario directamente se pasa al asentamiento. El paso 4, el paso 5 es lo que ustedes tienen que realizar y subir en las fotografías, ¿ya?
En los datos, ya cada uno tiene un peso seco, un peso húmedo, un nivel freático inicial, un nivel freático final, el ancho B que es variable, la carga distribuida que es variable, ¿no? Cada uno tiene esos datos, y el peso del agua a considerar en sus cálculos es este. ¿Listo? ¿Dudas? Cualquier duda pueden tomar la palabra, ¿ya? Pueden tomar la palabra y lo aclaramos. Ya tienen alrededor de 45 minutos. Gracias. Voy a estar atento. Inscribirme ayer, no aparece mi nombre en la lista de existencia. He revisado la websys y no está actualizado, entonces no hay forma de saber quiénes están inscritos y quiénes no. Entonces, el día lunes vamos a actualizar la lista. ¿Ya? Perdón, ingeniero, estaba rato al cambiar de pestañas, lo cerré mi MIM. ¿Qué dijo sobre lo de hace rato? La pregunta, perdón, ¿qué? L sobre B es igual a 1. Y esta gráfica muestra que la columna está ubicada a 0,40 del borde de la zapata. Del borde, no es que está sobresalido 0,40. Ahí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? En el estrato de 0 a, del nivel, hasta el nivel de fundación, de 0 al nivel de fundación, tomamos con el dato que nos se ha dado del gamma saturado, porque solamente en el primer estrato nos das de arena seca, digo, del gamma seco. Entonces, no tenemos gamma húmedo ya. No. Los datos que se dan es del gamma seco y el gamma saturado, ¿no? Aquí esta arena es gamma saturado, ¿no? Que es la posición que está por debajo del nivel freático. Ya, o sea, sería solo un estrato desde 0 a 8. Sí. Ya, está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, o sea, si tu ancho es 7 metros, claro. Está bien, Inge, gracias. ¿Alguien más levantó la mano? Y dice 90 por 90 centímetros. Entonces cuadrado, ya está bien, gracias. Ya. ¿Cuánto valdría? O sea, despejando yo saqué que L vale 6. ¿Y porque dijo que L sobre B vale 1, verdad? Sí. Y lo he despejado y L me sale que vale 6. ¿Estaría bien? Disculpe. Sí, sí. Gracias. Hemos concluido por el día de hoy. Gracias. Hasta luego.